Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola, muy buenos días. Te saluda Adolfo Cagüe de la ciudad de Guayaquil, de la Comunidad Cristiana Internacional City. Esta semana veremos la serie Disciplinas Espirituales. ¿Qué son y en qué consisten? Escuchaba el devocional en la semana pasada del pastor Carlos Martínez, que nos enseñaba lo que era la siembra y la cosecha. Y algo que me llamaba la atención era cuando nos manifestaba y decía que lo que siembras en este año 2022, de acuerdo a tus perspectivas que tengas, cosecharás. Es decir, que si quiere que te vaya bien, entonces tendríamos que sembrar algo bueno para nuestra vida, para que de esa forma puedas cosechar lo que has sembrado. Y esto llamaba la atención por cuanto, si nos damos cuenta, sí, efectivamente, todos nosotros al comienzo de año hacemos las peticiones a Papá Dios que nos vaya bien. Sí, le hacemos las peticiones, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas peticiones lleguen y tengan un final feliz? Por eso decía que cuando el pastor Carlos Martínez nos enseñaba lo de la siembra y la cosecha, qué es lo que tú tienes que sembrar para que te vaya bien, entonces me llamaba a mí la atención y decía, bueno, todo cristiano debe tener entonces un equilibrio en su vida, y para que haya un equilibrio en su vida, ¿sí?, deberíamos implementar en nuestras vidas cristianas algunas disciplinas espirituales. Ya le digo, y estas es lo que nos van a permitir a mantener un equilibrio en cada acción de pensamiento hacia nuestra vida con la finalidad de obtener el bienestar. Hablar de estas acciones o disciplinas espirituales implica aprender a conocer mejor la vida cristiana a través de un entrenamiento y basados en creencias espirituales. Esto es con el fin de producir cambio en el carácter y comportamiento de una persona. También te puedo decir que la disciplina espiritual es como una vida rutinaria, que para lograr las metas propuestas es necesario contar con disciplinas variadas, puesto que en cada acción que se pretenda llevar a cabo necesita contar con una disciplina. Y cuando hablamos nosotros de espiritualidad, debemos considerar las conductas que nos hacen crecer como personas y que también nos ayudan a lograr una madurez. Hoy vamos a ver una de las grandes disciplinas espirituales que es importante en nuestras vidas, que si quieres que te vaya bien este 2022, lo debes implementar como una disciplina. Y la primera disciplina es la oración. La oración. Todo cristiano sabe bien que la oración es un camino por el cual nos comunicamos con Dios, y es verdad. Así que, además de que has orado en la mañana y en la noche, también has orado antes y después de las comidas, en reuniones, los domingos, si te puedo decir, y podríamos continuar enumerando momentos. Sin embargo, ¿te has preguntado cómo deberíamos orar exactamente para que nuestras oraciones sean aceptadas por Dios y conformes a su voluntad? Sí, Señor, porque hay veces que tú has orado y no has obtenido la respuesta correcta. En este aspecto que te decía que la disciplina espiritual, que es la oración, veamos algunos tips de cómo debemos orar en este año 2022. Primero, cuando ores, ten un corazón de humildad. Mantén tu posición y no puedas ser una persona santurrona cuando ores. Cuando te hablo de que no seas una persona santurrona, te digo que no seas hipócrita, que aparenta ser devoto cuando estés orando. Segundo, tienes que aprender a orar al Señor sincera y honestamente. Tercero, ora para que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Cuarto, ora al Señor con perseverancia y resolución y no desmayes. 4 tips que vamos a aprender hoy día de cómo debemos orar correctamente. Primero, como te he dicho, ten un corazón de humildad, mantén tu posición y no puedas ser santurrón cuando ores. Para esto lo quiero llevar a ustedes al libro de Lucas. Lucas capítulo 18 del 9 al 14. La palabra de Dios dice así. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo, este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Qué es lo que nos enseñaba el Señor Jesucristo en esta parábola? En la que nosotros podemos ver fácilmente que al Señor le agradó la oración del publicano y detestó la del fariseo. Porque en la oración del fariseo, si te puedes dar cuenta, podemos ver un enaltecimiento y autojustificación. Pero en cambio el fariseo miraba con desprecio la oración del publicano. Realmente enumeró todos sus méritos delante de Dios, lleno de pretensiones y autojustificaciones. Realmente, digo yo, no sabía de su posición delante de Dios. No tenía una actitud de devoción hacia Dios. Es más, te podría decir que esta oración del fariseo se había posicionado, digo yo, a igual a Dios. Así que Dios lo aborreció. Pero ten en cuenta algo: la oración del publicano era completamente diferente. Sabía perfectamente que era un pecador con una identidad baja. Así que pudo orar a Dios en humildad, pudo tener una actitud de devoción hacia Dios. Estaba totalmente arrepentido y oraba sinceramente a Dios pidiendo el perdón de sus pecados. Así que obtuvo la misericordia de Dios. Si nos basamos en estas diferentes actitudes, ¿sí?, nos damos cuenta cuál fue la que le agradó más al Señor. La del publicano. Y te digo, vuelvo y repito, que la actitud del publicano era completamente diferente. Y es así como nosotros tenemos que orar. Porque al orar, al entrar en la presencia de Dios, nosotros debemos tener una actitud de piedad, tratar a Dios como Dios, reconocer nuestras maldades delante de Dios frecuentemente y reflexionar acerca de estas cosas que no agradan al Señor y arrepentirnos verdaderamente y confesarnos delante de Dios. Y esta es la actitud que le agrada al Señor, ¿sí? Por eso digo, ten un corazón de humildad cuando vayas a orar. Y esto es lo que debes implementar en tus oraciones día a día. Más bien, te digo que esta es la posición que le agrada a Dios. El segundo tip que vamos a ver y aprender cómo debes orar delante de Dios: cuando ores al Señor, ores sinceramente y honestamente. El Señor Jesucristo nos enseñaba en Mateo, en el capítulo 6, de los versículos 5 y 6, lo siguiente. Vayamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará. Qué hermoso, qué hermoso. Por eso te decía que en este tip también tenemos que tener mucho cuidado al orar al Señor y lo que debes implementar como una verdadera disciplina. ¿Sí? Cuando ores, ora de sincera, ¿sí?, y honestamente. Nosotros vemos aquí en lo que nos enseñaba la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo aborrecía las oraciones hipócritas de los fariseos. Estos hacían que sus rostros parecieran tristes, hacían largas oraciones para hacer ver a las personas que ellos ayunaban y oraban. Sin embargo, en esas oraciones no había, digo yo, una buena comunicación con Dios. Solo importaba la ceremonia para que los judíos pudieran ver que eran leales a Dios. Y así las personas les admiraban y les respetaban.
te puedo decir que estas oraciones o estas clases de oraciones, tratar de engañar a Dios, no pueden ser aceptadas por el Señor. Sí, Señor, te recuerdo, Dios es el Creador, pero cuando oremos ante Él, nosotros, sus hijos, deberíamos tener un corazón reverente para con Dios y sinceramente alabarle. Sí, señores. No seamos como los fariseos que oramos al Señor durante varias horas al día, pero no le abrimos nuestros corazones. Solo vamos a Él con ceremonias religiosas y reglas. Entonces esas oraciones no llegarán a Dios. Solo serán superficiales, que tratan de engañarlo y son aborrecidas por Él. El Señor Jesús dijo, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarles en espíritu y en verdad. Por eso te digo, esto es lo que debemos también implementar. Así como debemos tener un corazón humilde, nosotros tenemos que orar al Señor, o cuando oremos al Señor de sincero corazón y honestamente. Así, señores, deberíamos tener entonces un corazón rendido al Señor, aceptar lo que Dios nos dice y decir a Dios lo que realmente está en nuestro corazón. Solamente de esta manera nuestras oraciones agradarán a Dios. El tercer tip que vamos a aprender también es ora para que se lleve a cabo la voluntad de Dios y no la tuya. Y esto nos podemos, para aprender, vayamos un ratito a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 6 del 9 al 13. La palabra de Dios dice así: Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios espera, ¿sí?, que la voluntad de Dios se pueda hacer en la tierra y el reino de Cristo se establezca en ella. Así que hemos de orar, no para nuestros propios beneficios, sino para que estas cosas, que la voluntad de Dios pueda ser hecha en la tierra, que el reino de Cristo se realice en la tierra, que el evangelio de Dios se extienda en la tierra y que podamos extenderlo de una u otra forma dando testimonio de Dios, que lleguemos a ser de los que buscan el corazón de Dios. Todas estas oraciones son aceptadas por Dios. Sí, señores. Por eso te digo, esto es muy importante. Ora para que se lleve a cabo la voluntad de Dios y no la tuya, no la tuya. Sí, Señor. Imagínense, orar para tener un corazón de humildad, manteniendo tu posición. Orar al Señor de corazón y honestamente. Orar para que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y es lo que debemos implementar, así como en el cuarto punto. Ora al Señor con perseverancia y resolución y no desmaye, no desmaye. Es muy importante este punto. Sí, no desmaye. Aunque a veces, digo yo, no veas los resultados inmediatos, cuando te hablo de que no desmayes en tus oraciones, a esto que te quiero llevar. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios en Lucas capítulo 18 del 1 al 8. La palabra de Dios dice: Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Qué hermoso, ¿no? De esta parábola del Señor podemos entender que no debemos estar impacientes para ver los resultados pronto en lo que le pidamos a papá.
Porque Dios es un Dios práctico, que no hace cosas sobrenaturales, sino más bien lo que Él te ha escuchado, lo que te dice. Él contesta las oraciones de acuerdo a sus principios. A veces Dios prueba nuestra fe y lealtad hacia Él. A veces purifica nuestra más íntima contaminación. De esta manera, no importa qué dificultades nosotros enfrentemos en nuestras vidas o en nuestro servicio, deberíamos nosotros, igual que la viuda que pedía al juez que le hiciese justicia, tener un corazón perseverante, orar y buscar a Dios con frecuencia, esperar que Dios revele su voluntad a nosotros y no desmayar nunca. Porque donde tú desmayes, imagínate, ¿cuándo vas a ver? Digo yo, la bendición de lo que tú le estás pidiendo a Dios. Insisto, Dios a veces prueba nuestra fe y nuestras oraciones. Porque hay veces que nosotros queremos que ya le hemos orado y ya queremos ver la respuesta de Dios. No, señores, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, en cómo Dios, sí, no dio la respuesta inmediata, sino que nos iba limpiando en el camino, o iba limpiando en el camino a los hombres y mujeres que le había prometido algo. Hoy te puedo decir, hijo de Dios, que si quieres que te vaya bien este año 2022, tú debes cambiar ya tu forma de vida. No solamente de labios, como decimos algunos, ¿sí? Orarle a Dios y ya con eso he completado. La pregunta que te hago es, ¿has encontrado solución todos estos años a todas las oraciones que le has pegado a Dios? Te digo, hay veces que no las hemos encontrado. ¿Por qué? Porque no solamente es orar por orar, ¿sí? Sino también la forma como le debes estar orando. En esta primera, digo yo, disciplina espiritual que debes implementar este año, deberíamos ponerle mucha atención. La oración es muy importante, pero la forma en cómo le debes orar a Dios es más importante para que pueda ver los resultados. Gracias, querida familia. Nos vemos el día de mañana con otra disciplina espiritual. Dios me lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos